aproximaciones. Para los que esta clase es un repaso, pueden hacerlo con nota en mano, pero para los que no y que realmente la clase va a ser, esta va a ser su clase, les sugiero que con lápiz y papel para tomar apuntes y vayan apretando pause y tomando apuntes de lo que está acá porque es la teoría importante. Bueno, empecemos recordando un aspecto de la binomial. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de la Bernoulli tomaba valores ceros y unos, 0 y 1, un ensayo. Cuando iba a la binomial tenía n ensayos y yo contaba los éxitos que había en esos n ensayos. En definitiva estaba sumando esos 0 y 1, me aparecía un 1 cuando había un éxito, entonces si yo sumaba esos n ensayos, los resultados de 0 y 1, el resultado va a ser los éxitos que voy a tener en esos n ensayos, o sea, la binomial. O sea que ya habíamos visto que la binomial, lo que dice acá, era suma de pequeñas Bernoullis de parámetro P. O sea, si yo tengo n Bernoulli de parámetro P, la suma de esas Bernoulli es una binomial de parámetros NP. ¿Y qué tiene de interesante esto? A estas Bernoulli, ¿qué tienen? A ver, pensemos. Estas Bernoulli son variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas. Todas tienen distribución Bernoulli de parámetro P, o sea, misma distribución, mismo parámetro, idénticamente distribuidas, son independientes por las hipótesis del proceso de Bernoulli. Entonces cumplen esas Bernoulli con las hipótesis del teorema central del límite. Piensen, a esas Bernoulli le podemos aplicar la hipótesis del teorema central del límite. ¿Y qué es lo que me diría el teorema central del límite? Por eso lo vamos a llamar corolario del teorema central del límite. Me dice que si yo tengo esas n Bernoulli y le aplico el teorema central del límite, llego a una normal, porque ya sabemos que eso dice el teorema central del límite. Ahora, ¿qué eran esas n Bernoulli? Esas n Bernoulli eran una binomial. La suma de esas n Bernoulli es una binomial. Entonces, si yo tengo una binomial de parámetro NP, que ya sabemos que es una suma de n Bernoulli, y si a esa suma yo le aplico el teorema central del límite, puedo decir que tiende a la normal, que la X, que es suma de Bernoulli, que es una binomial de parámetros NP, tiene una distribución aproximadamente normal de parámetros NP y raíz de NP por 1 menos P por el teorema central del límite. Lo que es lo mismo, si lo hacemos estandarizando, que X menos su media dividido en su desvío es una normal 0,1. Súper interesante, porque usando el teorema central del límite, aplicándole esa suma de Bernoulli, llegamos a que la distribución binomial tiende a la normal. La distribución binomial tiende a la normal. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué tenemos? Estamos aproximando la binomial, que es una variable discreta, por una variable continua, como es la normal. Y el primer problema que se nos presenta es, ¿qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad en un punto? La probabilidad en un punto para la discreta tiene valor y para la continua no. Entonces ahí tenemos que hacer algo para solucionar este tema que estamos aproximando de una variable discreta a una continua. Y lo que se hace es lo que se llama corrección por continuidad. Corrección por continuidad es una cosa que lo que hago básicamente es me corro medio pasito para donde corresponda, si yo quiero incluirlo o no incluirlo al punto. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad en un punto de que X valga exactamente A, acá yo puse todas las otras posibilidades, si yo quiero que X valga exactamente A, voy a calcular de que X esté entre A menos 0,5 y A más 0,5. Si yo quiero, veamos algún otro, por ejemplo, que X no esté entre A y B, pero no incluya A, y sí incluya B, entonces me corro medio pasito para acá de A, cosa de dejarlo afuera, y si lo quiero incluir a B, me corro medio paso para acá de B, cosa que B quede
en el intervalo que estoy calculando. Y así, la corrección por continuidad siempre es necesaria cuando yo aproximo de una variable aleatoria discreta, como es este caso de la binomial, a una continua, como en el caso que estamos haciendo, que es aproximar a una normal. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esto? Si la varianza de la binomial, o sea, np por 1 menos p, es mayor que 5, yo aplico corrección, aplico la aproximación de la binomial a la normal. Esto tiene muchos beneficios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular una binomial de un n grande y quiero calcular muchos valores, en lugar de sumar una probabilidad, no sé, con n, bueno, vamos a ver en el ejemplo. Hablamos en el ejemplo 16, la página 53 de la cartilla celeste, para que veamos de qué estamos hablando. El ejemplo dice así: el 20% de los chips de memoria fabricados en cierta planta son defectuosos. Se eligen 100 chips al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 15 sean defectuosos? Apartado A, apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 15 sean defectuosos? Lo primero que tenemos que ver, recuerden ejercicio 16, página 53 de la cartilla, es que X tiene una distribución binomial de parámetros 100, 0, 2. Es decir, estoy sumando 100 Bernoullis de parámetro 0, 2 porque tengo 100 chips fabricados al azar, cada uno o son defectuosos o no son defectuosos, la probabilidad de defectuoso es constante 0, 2 y uno es independiente del otro. Entonces es una binomial de parámetros 100, 0, 2. Si hacemos el cálculo np por 1 menos p, o sea, la varianza de la binomial, da 16 y es mayor que 5. Entonces puedo aplicar la aproximación a la normal. Entonces x va a tener una distribución normal. ¿Con qué media? Con la media que tenía antes, 100 por 0.2, o sea, n por p, 20. ¿Y con qué desvío? Raíz de np por 1 menos p, que en este caso es 4. La probabilidad de que x sea menor o igual que 15, si yo lo tuviera que hacer por binomial, tengo que sumar 0, 1, 2, 3, 4, hasta 15. Entretenido. Pero usando este resultado espectacular, ¿qué es lo que me dice? La probabilidad de que x sea menor o igual que 15, primero pienso, tengo que hacer corrección por continuidad. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que 15,5, porque lo incluyo al 15 en este intervalo. Y lo calculo con una probabilidad de una normal de mu 20 y de sigma 4. O sea, al x menor o igual que 15,5, a esa expresión la resuelvo con una distribución normal 20, 4. Le resto 20, le divido en 4, me da phi de menos 1,13, 1 menos phi de 1,13 y eso da 0,12,92 como lo tendrán en la cartilla. Si ahora vemos la probabilidad del apartado B de que x sea igual a 15, bueno, ahí me doy cuenta sí o sí que tengo que aplicar corrección por continuidad, me alerta, en el otro caso también, si no está mal, me alerta porque si yo calculo en la discreta, la probabilidad de que x valga 15 tiene un valor, y si yo me voy a la normal así como así, me da 0, algo anda mal, me doy cuenta que algo anda mal. Entonces me corro a 14,5 y a 15,5. Estandarizo, hago todo lo mismo y eso me da 0.0454 como ustedes lo tienen en la cartilla. Muy bien. Hasta acá hemos visto la binomial. Veamos ahora la Poisson. Esto no lo habíamos visto antes, pero, no digan que yo dije esto, pero la Poisson es suma de Poissoncitas. O sea, a la Poisson también se la puede ver como suma de Poissones más de parámetros más chiquititos. Supongamos, para hacernos la idea que sea más fácil, que tengamos un lambda entero. Entonces, si x tiene una distribución de parámetros lambda, lo estamos suponiendo entero para simplificar, si tenemos lambda, en este caso Poissoncitas, porque son de parámetros más chiquitos, de parámetro 1, se puede probar que la Poisson esa de parámetro lambda es la suma de esas Poissoncitas chiquitas de parámetro 1. Es decir, que a estas Poissoncitas de parámetro 1, a la suma de esas Poissoncitas le puedo aplicar el teorema central del límite y su suma
también tiende a la normal, porque son independientes, idénticamente distribuidas, cumplen todas las hipótesis, estas Poissoncitas del teorema central del límite. Entonces, la Poisson de parámetro lambda tiende a la normal. Eso es lo que llamamos el corolario 2 del teorema central del límite. Si tengo una Poisson, una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro lambda, para lambda suficientemente grande, la variable aleatoria de Poisson tiene una distribución aproximadamente normal con la misma media y el mismo desvío que tenía esta, ¿sí? ¿Qué media tenía? Lambda. ¿Y qué desvío tenía? Raíz de lambda. Por el teorema central del límite, porque ya sabemos que es suma de Poissoncitas de parámetros más chiquititos. O lo que es lo mismo a esto, lo podemos escribir estandarizado, que x menos su media dividido en su desvío tiene una distribución aproximadamente normal 0. También sí va a hacer corrección por continuidad, porque en este caso también estoy haciendo una aproximación de una variable aleatoria discreta, como es la Poisson, por una continua, como es la normal. O sea, acá también hay que hacer corrección por continuidad. ¿Y cuándo vamos a aproximar? Lo mismo que antes, si la varianza es mayor que 5, puedo aproximar. Veamos el ejemplo 17 de la página 53. El número de rayos gamma emitidos por segundo por cierta sustancia radiactiva es una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 5,8 por segundo, ¿sí? O sea, los rayos gamma emitidos por segundo, lambda 5,8. Si un instrumento queda fuera de registro cuando hay más de 12 rayos por segundo, ¿cuál es la probabilidad de que este instrumento quede fuera de operación en cualquier segundo dado? Tenemos una Poisson de parámetro 5,8, ya es mayor que 5, es el lambda, entonces puedo aproximarlo a la normal con su media y con su desvío, ¿sí? 5,8, raíz de 5,8 por el teorema central del límite. Me pide la probabilidad de que x sea mayor o igual que 12. Eso es, mayor o igual que 12 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 12. Si yo hago corrección por continuidad en el mayor igual o en el menor, es lo mismo si tengo en cuenta lo que les digo, que el punto que yo quiero quede adentro o quede afuera. En este caso, la probabilidad de que x sea menor que 12, quiero dejarlo afuera al 12, entonces me fijo la probabilidad de que x sea menor que 11,5. O sea, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 12 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 11,5. Y hago lo mismo, ahora uso la normal. A esa expresión le resto mu dividido en sigma, me queda 1 menos phi de 2,37 y eso da 0,0009. Veamos el ejemplo 18, que también es una Poisson. Dice, el arribo de clientes a una cafetería se modela con una distribución de Poisson de parámetros lambda igual a 0,3 por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen entre 5 y 7 clientes en un intervalo de 20 minutos? Si es 0,3 clientes por minuto, pero quiero 20 minutos, entonces mi parámetro X va a ser 6, va a ser 0,3 por 20. Me da una Poisson de parámetro 6. Como es mayor que 5, aplico el teorema central del límite. X menos 6 sobre raíz de 6 es aproximadamente una normal 0,1. Quiero entre 5 y 7 y que incluya el 5 y que incluya el 7. Entonces me corro. Para que incluya el 5 me corro hasta el 4,5 porque estoy de este lado. Y para que incluya el 7 me corro hasta el 7,5. O sea, la probabilidad de que X esté entre 4,5 y 7,5. Hago phi de esto menos phi de aquello, como tienen ahí, estandarizo y eso me da 0,4582. Es una aplicación buenísima del teorema central del límite. Si ustedes recuerdan, puse título aproximaciones, hemos visto de la binomial a la normal, de la Poisson a la normal, y ya habíamos visto de la binomial a la normal. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de todas las aproximaciones que vimos, ya sabíamos que de la binomial puedo pasar a la Poisson si NP es mayor que 1 y P es menor que 0,1. De la binomial a la normal si NP por 1 menos P es mayor que 5. Y de la Poisson a la normal también si las varianzas son mayores que 5. Bueno, espero que les sirva y si les hace falta pongan pausa y tomen apuntes cada uno.
Hasta mañana.